Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más importantes ocurridos en la reciente semana, desde un punto de vista plural, amplio, para tener una mejor comprensión de los mismos. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y esta vez sí, en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Estimados amigos, el tema que indudablemente está causando conmoción es el curso que viene adquiriendo las investigaciones que se están llevando primero a nivel de la policía y de la Contraloría sobre la actuación de la propia DIVIAC. Ya no solamente sobre el coronel Colchado, sino sobre que la DIVIAC habría recibido presupuestos especiales, partidas significativas, sobre las cuales no se habría dado cuenta. El día de ayer en algún noticiero he leído que se han hecho compras sin fundamento, no hay la correspondiente, digamos, reglas protocolares. En fin, habría un conjunto de irregularidades y creo yo que esta es una beta importante de investigación que debe llevar a que todas las instancias profundicen, porque es un peligro, y aquí quiero terminar, que los organismos policiales que hacen inteligencia y hacen seguimiento y están vinculados a acciones especiales, deben tener un control estricto por parte de la legislación y el control propiamente democrático, porque lo contrario, como ha sucedido en otras experiencias en el mundo, estos organismos tienden a emanciparse, constituir una suerte de gueto dentro de la institución a la cual supuestamente pertenecen y disponer de fondos y de una actuación absolutamente libre, como la que yo creo que estaba pasando con la DIVIAC, que se había ya dedicado excesivamente a hacer una policía política, y no solamente eso, sino absolutamente sesgada para perjudicar a unos y evidentemente favorecer a otros, cosa que resulta inaceptable desde el punto de vista democrático. Sobre esto yo quisiera recabar las opiniones de ustedes. Vamos a empezar por Víctor Andrés García Belaúnde y preguntarle pues qué le parece estas investigaciones, cómo se deben desarrollar. Hay algunos que dicen que el Parlamento, a través de la Comisión de Inteligencia, tendría potestades, toda vez que es la materia de inteligencia reservada, como todos sabemos. En fin, ¿cuál es tu opinión a partir de tu experiencia en un caso de esta naturaleza? Quizás lo más similar haya sido lo del, en la época de Montesinos, ¿no? Con el SIN, el famoso, no sé. A ver, yo quisiera tu opinión al respecto. Ya, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. Este, mm, eh, en realidad, en realidad, los gobiernos, los países tienen servicios de inteligencia. Pero claro, los servicios de inteligencia están destinados a la, básicamente a la, eh, a ver, a averiguar, a investigar, a informarse, etcétera, sobre eh, actividades de países no amigos, o inclusive también a veces amigos también, pero sobre todo están eh, ellos destinados a cuidar las fronteras y al infiltrar y saber qué hace pues nuestros vecinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, etcétera, 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 ¿no? Es la Claro, y defensa sobre todo nacional, pues, ¿no? La defensa nacional, la seguridad así es, interna. así es. El servicio de inteligencia está creado para eso, y eso existe en todas partes del mundo. Y por supuesto, no hay recursos allí fiscalizados. Es muy complicado, es muy difícil. Claro. Y además, ¿por qué? Porque hay agentes secretos, infiltrados, topos, qué sé yo. Entonces, todo eso evidentemente cambia las cosas. Lo que pasa es que en el Perú, en este momento, tenemos una relación eh, muy buena con nuestros vecinos. No tenemos problemas con Ecuador, ya no los tenemos.
no tenemos problemas con Colombia, no tenemos problemas con Brasil, no tenemos problemas, bueno, con Bolivia a veces sí, a veces no, y con Chile generalmente las relaciones se han normalizado hace mucho tiempo atrás y además es una frontera bastante intensa, ¿no? De ida y vuelta. Entonces, los servicios de inteligencia al final se están dedicando a la política interna y se dedican desde el gobierno, la maneja siempre el gobierno, a ya no espiar a los bolivianos o a nuestros vecinos, sino espiar a los adversarios políticos. O sea, se ha Ese es el dedicado un poco a utilizar esos recursos que son muy grandes a veces para la persecución política. Y ese es el problema, ¿no? Y entonces, y sobre todo eso se suele hacer en dictaduras. En Odría, la famosa dictadura de Odría, hay un libro, hay una novela de Vargas Llosa que lo describe bastante bien, pero en la época de Odría había un señor Esparza Sañartu, que era el que manejaba el servicio de inteligencia. Y en época de Fujimori, bueno, Montesinos como todo el mundo conoce, y en época de Blasco también había un servicio de inteligencia, pero más asolapado. Estaba ahí un general Rivero, que uno de los que está ahora preso, etcétera. Bueno, ese es en época de Fujimori, pero en época de García había también un servicio de inteligencia. Lo que pasa es que en esa época la Fuerza Armada y la policía eran tres instituciones. Entonces había un contrapeso entre ellas mismas. Claro. La Marina tenía su servicio de inteligencia, Alfonso Ugarte se llamaba, cerca a la base aérea del Callao, entre el Callao y Ventanilla. Había ahí unas instalaciones muy reservadas, que eran las instalaciones, evidentemente, del servicio de inteligencia de la Marina, que era diferente a la del Ejército y que era diferente a la de la Fuerza Aérea. Entonces, las tres coordinaban, se supone, pero no estaban integradas. Yo recuerdo que el jefe de la inteligencia de la Marina durante muchos años fue el almirante Guillermo de las Casas, Fraicinet, y fue un personaje muy importante en su época, que ya falleció, pero él fue el que implementó y creó y desarrolló, y el servicio de inteligencia de la Marina le avisaba al gobierno, porque la Marina era más democrática que el ejército, le avisaba al gobierno, oiga, cuidado, cuidado que Velasco está trabajando, cuidado, cuidado que Velasco está en el hotel, en el hotel que nunca se inauguró, Marzano de Miraflores, que se está reuniendo con fulano y sutano. Entonces, todo eso se decía en su momento. Ahora, esto, cuando se unen el Ministerio de Defensa, cuando se une la policía, cuando se une, ya no hay tres policías, sino una sola, ya no hay tres Fuerzas Armadas, sino están todas unidas a través del Ministerio de Defensa, del despacho del Ministerio de Defensa, entonces ya todo eso va desapareciendo. Y ya el servicio de inteligencia se vuelve mucho más centralizado y más dependiente del sector. El servicio de inteligencia, los 13 son uno y depende del ministro de Defensa. En el caso de la policía, los tres se han convertido en uno solo y dependen del ministro. Entonces, han agarrado otra dinámica, otra fuerza, y tienen más recursos. Tienen, no sé, los recursos de los tres están ahora en una sola mano. Y por lo tanto, hay que utilizar esos recursos y los emplean sin ningún tipo de control. Y cuando se trata de gobiernos o débiles o dictatoriales, que para efectos prácticos a veces son los mismos, entonces ellos emplean todas sus herramientas allí para poder chuponear. Y claro, si hay corrupción en la policía, pues es difícil que no haya corrupción en el servicio de inteligencia de la policía. Ese es el tema. Ese es un tema de falta de controles, porque además ahí no hay controles. Y todo el mundo quiere estar allí, porque puede gastar a manos llenas sin necesidad de controles. Y al final tú no sabes si el dinero ha ido a un confite, ha pagado a un delincuente para que te informe lo que pasa en el barrio, o ese dinero se ha quedado en manos de la persona que debe dar ese dinero y se ha quedado con él. Pero además, este tipo de servicios que son tan secretos y deberían ser profesionales, no se dedican a perseguir a los delincuentes, al tren de Aragua, sino se dedican a perseguir a los adversarios del régimen. Entonces, al final, vemos como Colchado se da el lujo, pues, de intervenir cualquier casa, inclusive la casa de la presidenta de la República.
porque se han independizado totalmente, manejan grandes recursos, 72 millones de soles dicen en los últimos años, y sin control de la policía, eh, sin control de la Contraloría, sin control de nadie, sin contrapeso alguno, evidentemente se cometen esos excesos. Así que yo creo que hay que hacer una reforma total del servicio de inteligencia, pero yo veo difícil que pueda haber un control estricto por su propia función, pero sí lo que debería hacerse es un control a través de algún sistema democrático que pueda poner parámetros a estos servicios y no cometer los excesos y las licenciaturas y las manos llenas que hacen en este momento para gastar dineros sin ningún tipo de control del Estado. Y bueno, efectivamente, muchas gracias por tu opinión. Ese es el tema. ¿Cómo hacemos para controlar hasta dónde pueden llegar este tipo de comisiones que tienen un régimen especial, sin duda? Y cuando se pasa una línea roja y estas instituciones se politizan y se orientan a perseguir a los rivales políticos. Ese es el tema, porque eso es lo que yo creo que hemos visto en los últimos tiempos y indudablemente el sesgo de las investigaciones de la DIVIAC, que más que investigaciones son persecuciones, son chuponeos a través de una cierta tecnología, invade pues la esfera privada y de las autoridades que constituyen para ellos rivales o adversarios políticos. Juan, al respecto, tu opinión. Bueno, en primer lugar, yo considero que la Comisión de Inteligencia no tiene por qué investigar esta situación, por una sencilla razón. Yo he pertenecido a la Comisión de Inteligencia, es una comisión, la única comisión del Congreso cuyos integrantes permanecen los 5 años, pero bajo Ya, juramento y por reglamento, todo es secreto. Todo no puede ser enunciado, pronunciado. Y esta investigación, desde mi punto de vista, es un asunto de interés público y tiene que ser hecho por todo lo alto. Tranquilamente puede pedir funciones especiales la Comisión de Defensa y Seguridad para que haga este tipo de mm, averiguaciones. Pues de lo contrario, y conociendo cómo han venido operando pues Williams, Quiabra, Montoya y Cueto, lo más seguro es que hagan espíritu de cuerpo y al final no digan absolutamente nada. Que ese es otro de los grandes errores del civilismo, ¿ah? O sea, de la democracia. Los militares son un perfecto fiasco, ¿no? Nunca ha habido tanta delincuencia como ahora y ellos copan la Comisión de Defensa e Inteligencia. Y la delincuencia está completamente desatada, ¿no? O sea, esa es una demostración de que no por ser un buen militar se es un buen político. Todo está peor que nunca. En segundo lugar, la división de la DIVIAC no es una división de inteligencia, es no de es, investigación de delitos de alta complejidad. Y como acaba de señalar Víctor Andrés, se creó para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato. Y a raíz de los cuellos blancos empezaron a derivar hacia el ámbito de los jueces. Y estoy seguro que ahí los caviares vieron un filón, ¿no? Cuando derivaron, porque no, la DIVIAC empieza investigando a los delincuentes del Callao. así Y, es. no, y reconocemos que cuando entrevistaron, cuando chuponearon a uno de estos delincuentes, a un tal Caracol, ¿no? Este Caracol dice en la señal telefónica, no te preocupes, este caso lo vemos con tal fiscal o con tal juez, 20.000 soles, y esto sale el reón, ¿no? No te preocupes de permanecer en la cárcel. Es allí donde se deriva el chuponeo hacia esta red de jueces y fiscales del Callao y sale lo de los cuellos blancos, como una consecuencia de la investigación a las bandas extorsionadoras de construcción civil que había en el Callao, dentro de los cuales estaba este sujeto de alias Caracol. Entonces, ahí es cuando degenera, y por la ausencia de control político también. Y una de las razones fundamentales es la siguiente, y esto yo lo he conversado con varios exalumnos míos del CAIN que han sido policías y generales, de alto perfil en la actualidad, algunos de ellos mediático, y es que a este nivel se llega cuando se cambia permanentemente de comando. Y desde el año 2017 a la fecha, no solamente hemos tenido varios presidentes, sino que nunca se ha cambiado a tanta gente de los altos mandos de la Policía Nacional. Hubo una racia con Sagasti, hubo otra poda con Pedro Castillo, otra con Dina Boluarte, ¿no? Y otra, obviamente, anterior a Sagasti con Vizcarra, ¿no? Cuando el señor Sánchez, los que ahora comentan, Vargas, todos ellos,
sacaron, y Basombrío, inclusive con Pedro Pablo Kuczynski, han sacado, entre las 5 personas habrán sacado a unas 800, 1000 oficiales. Eso obviamente socava lo que es la Policía Nacional del Perú. Ahora, para redondear como una suerte de colofón, la investigación tiene que ser por todo lo alto mejor, sino que no se haga. Si estamos Ya. viendo que una de las cuestiones es la ausencia de transparencia, pues definitivamente yo no tengo ninguna duda que esta va a estar limitada si es que está a cargo de la Comisión de Inteligencia, que en la práctica demostró que no sirve para nada, al menos con la gente que está en la actualidad. No están operando, no convocan a nadie, no, o sea, hasta comentan lo que hablan cuando eso es secreto, ¿no? Entonces, realmente está, como todo el Congreso, en realidad, muy venido a menos. Oye, Juan, una precisión, un paréntesis, Juan. Adelante, Mira, adelante. lo que tú dices tienes toda la razón, los cambios. El hombre de inteligencia es un hombre de inteligencia para toda la vida. Así O es. sea, no es cuestión de que tú eres comisario de la comisaría de Surquillo y te mandan inteligencia, estás ahí 1 año, 2 años y regresas. Porque hay un O te vas a oficio pues, y tránsito. aprendes de la experiencia. Así es. Y la Hoover en mejor Estados prueba, Unidos, y la Y mejor desarrollas un prueba de estilo. que, Hércules así es, Martins. la Hércules mejor Martins prueba de que estuvo, tú eres de inteligencia toda la vida es los soviéticos. Los presidentes de muchas de las repúblicas no, pero tú te soviéticas acordarás al y legendario jefe de la Putin. PID, Hércules Martins. Sí, claro. Así es, Hércules así Martins que es. estuvo, el primer gobierno de Belaúnde, estuvo con Velasco, estuvo con el segundo gobierno de Belaúnde, hasta que ya por años, en el segundo gobierno de Belaúnde se retira. Pero estuvo como 20 años al frente de la Policía de Investigaciones, Hércules Es Martins. exactamente, y como Edgar Luque también. O sea, son gente formada en inteligencia y que, o sea, viven de eso, viven pensando en inteligencia, viven siendo espías natos. Sí, sí, Así sí. es. ¿No? Es un estilo de ver las Es un cosas. estilo de vida, es un Claro. estilo de vida. Tú no puedes improvisar uno y sacarlo y ponerlo y sacarlo y ponerlo porque eso destruye ese sistema. Tiene una Ujú. visión de ese tipo. Oye, muy bien, entonces, En este caso, para terminar, este caso del Guillermo de las Casas, del almirante, este señor, Guillermo de las Casas, era un hombre que fundó el Servicio de Inteligencia de la Marina y estuvo 20, 30 años ahí y ascendió rápidamente. Solamente se dedicó a inteligencia. Tú lo ponías a este almirante que llegó al Sabía contraalmirante mucho, porque no era podía un ser señor. vicealmirante porque era especialista, tú lo ponías manejando un buque y lo estrellaba el buque. No era lo suyo era la inteligencia. claro. Y esa gente no se da cuenta de eso. Bueno, efectivamente creo que la conclusión de estas reflexiones de ustedes lleva a que se lleve a cabo una investigación, pero profunda, y que no termine en una negociación, te das cuenta, donde, bueno, te dejo ahí, pero dispara para el otro lado. Sí, creo que es el momento en el cual este tema tiene que salir a luz con todos sus alcances y que sea a partir de ahí una reforma, una investigación sin concesiones ni manejos subalternos. Bueno, yo quería en la segunda parte hacer 2 preguntas. Uno de ellos es nuestra posición, pues, sobre esta sospechosa actitud de países que a través de sus embajadas financian a ONGs, que se supone que son organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, las que salen en defensa para que el Congreso no vaya aprobar una ley que busca transparentar, regular algunos aspectos, dentro de las potestades del Congreso, claro está, son las embajadas, son los países los que protestan, ¿te das cuenta? 16 países del hemisferio norte, supuestamente desarrollado, pretenden a través de una carta decirle que el Congreso no cumpla sus funciones para los cuales nuestra Constitución le ha encargado. Y en segundo lugar, brevemente también quisiera conocer la opinión de ustedes sobre la posición de Alberto Fujimori. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Esta exposición que ha tenido en los últimos tiempos luego de haber conseguido el indulto, difícilmente trabajado, etcétera. En fin, ¿cuál es la perspectiva de ello? En el tiempo que tenemos, le voy a pedir que con el control del tiempo imprescindible podamos opinar sobre ambos aspectos. Adelante, Víctor Andrés. Bueno, a ver, yo sobre lo primero, yo creo que en todos los países del mundo, ahora con el tema del terrorismo y del lavado de dinero, el narcotráfico y terrorismo, por ambas cosas, todo el mundo, todo Occidente básicamente,
y bueno, y muchos países de Oriente están controlando los recursos de todo el mundo. Tú no puedes entrar a Estados Unidos con menos, con $10.000 y un dólar más, porque te los quitan si no los declaras. El mejor ejemplo de lo que le pasó al señor Allison, por ejemplo, fue que sacó $20.000 o $30.000 de su cuenta en Estados Unidos, lo 50.000. sacó para traerlo al Perú y se lo decomisaron. Se lo decomisaron, los perdió. O sea, hay un control estricto. Cualquier banco, tú vas a Estados Unidos a abrir una cuenta y no te la dejan abrir. Si tienes algún tipo de vinculación con algún determinado negocio, inclusive política. En Estados Unidos los políticos estamos mal vistos. No podemos, y en Europa también, no nos dejan abrir cuentas corrientes. Y eso que nuestro dinero puede ser, generalmente es blanco, tremendamente blanco y sin ningún tipo de, de suciedad o de dudosidad o de duda sobre su origen. Pero en Estados Unidos es muy estricto y todos los años tienen que hacer una declaración jurada de esto y de lo otro. Y en el Perú está pasando exactamente lo mismo también. En el Perú igual está últimamente con los bancos también, te exigen todo, no es fácil abrir una cuenta bancaria. Entonces, es, es es una pena, entonces, que llega al Perú dineros y que nadie sepa de dónde vienen o para qué vienen. En todas partes del mundo Claro, hay control sobre el dinero. En el Perú no estamos haciendo nada excepcional. Que vengan las ONG que quieran, que venga el dinero que quiera, pero decláralo y tienes que decir en qué lo vas a usar, nada más. Nadie te pide que, 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 que no lo uses aquí o allá. No, no, no. Si es el uso legal, bueno, puedes hacerlo, pero tienes bueno, que declararlo siempre, sí, claro. siempre declararlo. Y acá no se hace absolutamente nada. Tú creas una ONG con una facilidad tremenda, recibes dinero y lo dedicas a cualquier medio de comunicación o periodista o qué sé yo, o actividad política y no pasa nada. Eso me parece que está muy mal. Entonces, yo creo que el Perú lo que tiene que hacer es adaptar la legislación extranjera a la nuestra y exigirle a los dineros, a las empresas que manejan dinero, o sea, además a través el ITF, tú puedes, sin necesidad de entrar a tu secreto bancario, puedes saber cuánto manejas en tu cuenta, porque el Claro, ITF reporta todo. Entonces, de acuerdo. sencillamente queremos saber qué gastan el dinero. En buena hora que le den trabajo a la gente y en buena hora que empleen dinero. Sí, sí. Si quieren hacer una iglesia, que la hagan, pero que digan dónde va a ¿Para estar, qué? para qué, y si va a ser Oye, iglesia realmente o disculpa, va a ser pues sobre Fujimori, para que no te ¿ah? olvides, sobre el segundo tema, sobre Fujimori. ¿Qué te parece Bueno, la... el segundo tema, yo creo que Fujimori ha cometido como de costumbre muchos errores y excesos también. Bueno, el hecho, a mí me parece, yo he sido antifujimorista y siempre lo he criticado mucho, pero entre todas las cosas malas que ha hecho, la peor fue irse a Japón y postular como senador del Japón, ¿no? En su tierra natal. O sea, me parece espantosa, ¿no? Es una falta de amor al Perú, ¿no? A un país que lo cobijó. Pero yo creo que Fujimori, que se le indultó humanitariamente, a irse a su casa y quedarse en su casa y no salir de allí, y no Tranquilo. dedicarse pues a pasearse por todas partes y a querer hacer política y a insinuar que va a ser candidato. O sea, me parece espantoso, porque está rompiendo entonces, totalmente rompiendo el motivo por el cual fue indultado y dándole la razón a los que dicen que nunca debió ser indultado. Así que yo creo que Fujimori está De haciendo acuerdo. muy mal y debería quedarse en su casa y nada más. Sí, Ya, la historia lo perfecto. juzgará, La historia lo pero juzgará, efectivamente. Creo que ese es un buen colofón. Juan, sobre lo mismo, ambos temas, las ONGs y don Alberto Fujimori. Mira, yo he tenido oportunidad de ir muchas veces a Colombia y a Chile por razones académicas y en ambos lugares hay controles sobre las ONGs. Acá se está armando una batahola realmente impresionante. ¿Y por qué? Porque en el caso colombiano inclusive se intenta blanquear dinero a través de las ONGs. Sabemos de que ellos tienen un gravísimo problema de narcotráfico, entonces la ruta del dinero siempre es una ruta que tiene que ser auditada, fiscalizada. Así que yo no entiendo por qué estos organismos o estos países
están hablando de que, de que se intenta controlar a las ONGs cuando no tiene absolutamente nada de equívoco y sobre todo es una actitud soberana. Además, miremos, ha habido dinero que ha llegado a una serie de medios de comunicación, yo creo que ahí está lo grave. Ese es el problema. Mira, y la reflexión que tienen que hacer todos los que nos están viendo es la siguiente. Miren los medios de comunicación que han recibido dinero y miren a quién entrevistan. Hay medios de comunicación en el país que han recibido dinero, RPP, por poner un ejemplo, una fuerte cantidad de plata, y miren a quiénes entrevistan. Solamente caviares. No existe. Igual en Canal N. De vez en cuando se entrevista a una persona plural, pero si no es un abogado, es un caviar, ¿no? Ya francamente y con respeto de los abogados, pero vemos solamente un puñadito de abogados que se repiten en todas partes, siendo ese sector muy amplio, ¿no? Que tienen No podemos... posiciones, además, caviares, por favor. Tienen posiciones Los caviares, entrevistan por efectivamente, caviares. el señor Omar Cairo, ¿no? O sea, hay un montón que Claro, salen varias veces al día, inclusive. claro. Entonces, esa es una señal de que lamentablemente hay algo que está mal. Y luego yo creo que Alberto Fujimori está actuando con un gran atrevimiento, no se está dando cuenta que le está generando todas las condiciones para que él solito se coloque en la cárcel nuevamente, y es un gran error estar en plan de activista cuando tendría que tener una posición más sosegada, más hogareña, sobre todo porque está perjudicando a su propio entorno familiar. Él, si quiere pensar en su legado, que haga sus TikToks, sus videos, eso me parece excelente. Las redes sociales son un instrumento muy valioso, pero hacer activismo, estar en la Pues, calle, hacer proselitismo, no es necesario. Él está actuando con un gran atrevimiento, sobre todo cuando la justificación para su salida fue su estado de salud. Ahora, es un hecho concreto que se ha lastimado la cadera, se la ha sí, fracturado. claro, claro. En una clínica de primer nivel, yo no dudo del No, gran no, es profesional cierto, es de esa cierto. Eso es, clínica, es cierto lo que le pasa, pero en todo claro. caso que esa circunstancia le sirva para meditar sobre la necesidad de que tenga una actitud mucho más pasiva en lo político, que se dedique a escribir su memoria, si eso desea, pero que no le genere más problemas a su partido y a su hija. Totalmente de acuerdo con esa conclusión. Efectivamente, ya lo que le pasa a Alberto Fujimori es cuestiones propias de su edad y de la enfermedad que tiene. En segundo lugar, creo que el tema que has puesto tú es un asunto fundamental. Lo hemos tocado de relancina nomás, la injerencia que a través de ONGs se tiene en los medios de comunicación. Aquí hay una compra de la línea periodística de muchos medios y tú te explicas después, ah, caramba, ¿cómo es posible que la prensa, que además tiene dueños que se supone son empresarios de derecha, estén con posiciones caviares? Es claro, no es tanto el amor al chancho, sino el amor a los chicharrones. Aquí hay un financiamiento que yo creo que tiene que ser puesto en el debate y que en efecto desequilibra pues Mira, la dos balanza cosas se política. necesita saber, Ángel, porque sé que estamos con el tiempo. Uno, la lista de chuponeados de la DIVIAC indebidos, sin orden Ahí está. judicial. Ese es un tema Eso fundamental. se tiene que saber y se puede saber, porque ahí eso demostraría el carácter político de la DIVIAC. Y Así dos, es. todos los medios que han recibido dinero en este periodo. Exactamente, por ahí tiene que ir la cosa. Quiero anunciarles gratamente una noticia que me acaban de entrar en este momento. Nuestro común amigo Alberto Borea Odría acaba de ser elegido juez para la Corte Internacional de Costa Rica. Qué Creo gran que alegría. nos alegra a todos y le deseamos pues éxitos y felicitaciones, por cierto, en este nuevo desempeño que va a tener. No sé si quieren decir algo, No, Vitocho. muy bien, lo hará bien, es un muy inteligente, preparado y suerte para el Perú, pues que vamos a Sí, tener un juez mucho más equilibrado así es. y alejado de los extremos de los otros que hemos tenido antes, ¿no? Juan, Muy finalmente. alegre. Yo he tenido oportunidad de conversar con Tito varias oportunidades en estos días y Sí, la verdad es que a mí me alegra sobremanera. Como tú sabes, Ángel, nos une la lucha de sí, la sí, década de sí, los sí. 90, una cercanía con él, y estoy seguro que va a ser un gran papel. Sin duda alguna. Bueno, con esta buena noticia nos despedimos hasta la próxima semana. Muy buenas noches y muchas gracias a todos por seguirnos semana a semana en Plataforma Democrática. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.